Bueno, pues resulta que yo nací así, bueno, nací como se nacía en ese momento, en casa y mi madre y la abuela allí con una olla de agua calentita por si acaso y ya está. Entonces, en los primeros meses me acostaban, yo allí bien, tal, y cuando apagaban la luz, que entonces era un candil, porque la luz eléctrica la pusieron un poquito después, que pusieron bombillas de 25 vatios que se pagaba por bombilla. Y normalmente las bombillas, pues cada uno pagaba por una, pagaba tanto al mes, que bueno, serían céntimos, claro. Total. Entonces apagaban la luz y yo empezaba a llorar. Hostia. Volvían a encender la luz para ver, para atenderme y tal, y yo me callaba. Y así durante un par de meses. Ya mi padre estaba harto y dice, no, esto hay que arreglarlo. Total, que se ve que estuvo preguntando, dijeron, ¿ves a fulanito, un medio, que vivía en el quinto coño, encima de una montaña sin carretera? Y dice, él te lo arreglará. Entonces, pues nada, mi padre y mi madre me coge a mí en brazos y se van al sitio aquel de donde Cristo había perdido el gorro. Y cuando llegan allí, el fulano, que no tenía internet ni teléfono ni nada, les dice, sí, ya sé a lo que venís. O sea, vale, vale. Y, total, que me coge a mí en brazos y dice, sí, es que porque se había muerto un hermano de mi abuelo, que era un tarambana, un sinvergüenza, que había estado haciendo putada de todo Cristo, y dice, sí, es fulanito, que se ha muerto y tal, que lo conocía, y dice que, claro, como tuvo una vida tal igual y ahora necesita luz, y entonces se mete en el niño y si le quita la luz le fastidia y tal. Dice, pero no pasa nada porque ahora yo le arreglo enseguida. Y dice, ahora voy a dejar que la Virgen María entre en mi cuerpo y entonces yo cojo en brazos al niño y tal. O sea, que yo he estado en brazos de la Virgen María, no por nada, no es por presumir. Bien. Entonces hizo eso y ya está, y dale, ya os podéis ir y no te preocupes que ya no volverá a llorar y efectivamente ya no he vuelto a llorar nunca en la vida por nada. Eh, y nada, y nos fuimos y entonces mi abuelo, que no se lo creía, que era muy escéptico, dice, no, esta noche os vais a acostar aquí en mi casa, pues yo quiero ver si es verdad y tal, y efectivamente, ya, qué ruido. Mm, efectivamente ya no volví a llorar nunca más. Y eso Pues, es todo lo que puedo decir. pues eso que acabas de contar es, si habéis leído algún libro o habéis visto alguna conferencia de la gente que hace regresiones, concretamente, por ejemplo, de Kabuli, que habla de las almas perdidas, eso que estás contando tú es un caso de los que te puedes encontrar en Kabuli a centenares. Es eso exactamente. Y yo me imagino que ni Kabuli conocía al curandero ese de la montaña, ni el Sí, curandero de la montaña Kabuli. sí, ¿Eh? sí, Que eso para mí claro. es una de las piedras de toque. Es decir, claro, cuando alguien que no tiene ni internet, ni nada, ni ha oído hablar de nada, No, si te ni ha dice leído eso, ningún libro en su vida. claro, y eso es exactamente, es decir, lo podéis ver. De hecho, José Luis Cabuli tiene un libro que se llama, no sé si se llama Las Almas Perdidas o algo similar, que habla exactamente de eso, y de la gente que se muere y después se va a dar guerra por ahí a quien puede, y entonces se montan encima de otra gente, de donde pueden. Y eso es así hasta el extremo que José Luis Cabuli dice a mí, mi cliente normalmente es el otro, o sea, el que va montado con este. Claro, Pero el que me paga es el que viene a la consulta, pero el cliente es el sí. otro.
Y hace exactamente eso textualmente con las mismas palabras. Dice lo que se hace en ese caso pues es explicarle al que viene montado, al que está, digamos que poseyendo, entre comillas, partiéndose el cuerpo físico con el dueño, con el titular, pues lo que hace es enviarlo a la luz. Eso lo dice bueno, este y todos los que hacen ese tipo digamos, de terapia, ¿no? O sea, quiere decir que no es nada raro, eso es lo normal. No, no, Y eso es lo que... a mí no me pareció raro. Bueno, yo, claro, ya no me acuerdo, me lo contaron. Yo me acuerdo desde los 3 años, pero de los 3 meses no. Y ya luego me lo contaron y bueno, me fío de los que me lo contaron, me fío. Bueno, No, pero eso es lo que hemos comentado a veces, que es una técnica, una táctica que yo uso para ver si algo tiene, digamos, si es creíble. ¿Y qué táctica es? Bueno, pues cuando dos que no se conocen de nada, y además es seguro que no se conocen de nada, dicen exactamente lo mismo, pues es porque eso tiene una base de realidad indudable. Y en este caso no son dos, son 200 de miles, o sea que... Pero es curioso, o sea, es decir, eso es un caso que eso, si eso se lo cuentas al Cabouli o se lo cuentas a Juan José López Martínez o se lo cuentas a alguien que haga regresiones, no le va a extrañar nada. mm. Es decir, pero nada, no, claro, si tú lo cuentas aquí, pues a nosotros nos extraña más, ¿no? Decir, coño, qué cosa más rara. Pero si tú se lo cuentas eso a alguien que hace regresiones, te va a decir, mira, yo esta mañana he tenido 2 casos, la semana pasada tal, y si sumo los de este mes, pues me han salido más de 25. Iguales, es decir, experiencias exactamente igual que esa. Yo es que, ya que estamos, voy a contar otra porque yo tengo otra anécdota, solo otra, no, no me quedan más. Eh, a mi abuelo tenía un perro que se lo estimaba mucho y tal, y se lo mataron a alguien por envidia o lo que fuera, le mataron al perro. Y claro, él quería saber quién había sido, y entonces fue a otro, no a este, sino a otro, y a que le dijera quién le había matado al perro. Y entonces el otro le puso una palangana con agua. Allí dice, ahora ahí verás quién te ha matado. Y entonces en la palangana con agua vio toda la secuencia, vio quién había sido, cómo lo había matado y dónde lo había enterrado. Y entonces luego se fue y efectivamente fue allí y el perro estaba allí enterrado. Y supo quién lo había matado. Y dijo, aunque maten a mi mujer, yo no vuelvo allí a ese sitio. Porque allí debería haber un ambiente un poquito rarito. Sí, ahí también hay, a ver, todo eso funciona, digamos que por vibraciones. Entonces es justo eso, es un ambiente, es decir, un ambiente vibracional, es decir, un ambiente de determinada frecuencia. Y como digamos que es, mira, es lo mismo que si tú tienes en una radio normal y corriente, pues tienes unas emisoras que emiten porno o algo parecido, y después tienes otras emisoras que emiten, pues por ejemplo, repiten en bucle la misa del domingo, ¿no? Y entonces, claro, pero eso está en dos emisoras que están una al lado de otra. Es decir, en el dial tú coges una o coges otra, ¿no? Pues esto es algo parecido, es decir, que ese ambiente se mueve normalmente en el astral y, y el que se acerca al astral, pues se acerca al astral para lo bueno y para lo malo. Esa es la cuestión. Entonces, claro, hay cosas raras y hay cosas raras de los dos bandos. Una de las cosas que dicen eso lo dicen los exorcistas católicos, o sea, no son ni mediums ni los católicos, ¿no? Lo que dicen es que hay que llevar cuidado, por ejemplo, con cosas como la Ouija, porque precisamente en ese ambiente pues está todo ese tipo de, llámale, energías, por no decir los seres que han perdido, las almas perdidas, etcétera, etcétera, están por ahí. Entonces, si te acercas a jugar con la Ouija, corres el riesgo de llevarte a alguien pegado. Eso lo dicen así textualmente y tiene todo el Sí. sentido del mundo, ¿no? Sí, sí, yo he leído mucha gente que ha empezado a coquetear con la Ouija y la mayoría han acabado fatal. Sí, es fácil.
Sí, porque, Yo claro, creo, es yo que creo que va más. manejan unas energías que no saben ni que existen y les explotan en la Claro. cara, claro. Pues eso tiene mucha probabilidad de ser cierto. Porque además eso es lo que dicen por una parte, lo dicen los exorcistas, es decir, o los católicos en general, que están metidos que conocen ese tipo de cosas, y lo dicen también pues todos los demás eh, que están cerca del mundo paranormal, por alguna u otra razón, ¿no? Mm. O sea, esas cosas, mira, eso es lo mismo. Bueno, hay un dicho que dice que el mayor éxito del demonio es hacerte creer que no existe. Porque entonces, claro, si algo no es, pues tú ni te defiendes ni estás prevenido. No digo yo que haya que prevenirse contra el demonio, que eso ya sería mucho decir, ¿no? Que yo de ahí no entro. Pero, claro, nosotros, por ejemplo, que estamos intentando desde ya hace mucho tiempo darle vueltas a cómo es esta cosa y esto aquí qué pasa y esto de qué va, pues si no metes ese tipo de energías, ese tipo me refiero a las paranormales en general, es decir, Mm. pues desde los muertos que no están muertos hasta es decir, todo ese tipo de cosas. Pues esto no tiene explicación. Entonces no lo puedes entender. O sea, si solo lo ves desde el ángulo económico, político, geopolítico, socioeconómico, psicológico, pues con no aclararte es suficiente, no te enteras. Sí, y el sistema métrico decimal. Claro. Se dice, Sí, no, todo lo es que no así. esté en el sistema métrico decimal ya no cuela. Claro, claro, pero es que eso, si os fijáis, es una falacia muy interesante, ¿no? Es decir, todo lo que no se puede meter en un laboratorio no existe. Bueno, habrá cosas que no se puedan meter en un laboratorio y que a lo mejor existen. Sí, Pero esa extensión del cientificismo, pues es peligrosa. Es decir, hombre, peligrosa, quiero decir, es limitante. Porque te cierra la puerta a una cantidad de cosas que justo son la explicación de muchas de ellas de lo que pasa aquí, y que si no las ves, no las tienes en cuenta, no son variables que ponen encima de la mesa y intentas componer la ecuación con ellas, pues no la vas a poder componer nunca. Mira, por ejemplo, es decir, eso que nos acabas de contar era un hermano de tu abuelo, ¿no es eso? sí, El que estaba dándote guerra. Bueno, eh, ahora haz la segunda derivada, es decir, si tú si hay un fenómeno, o sea, ya no hablando de lo que está justificado por otras razones, sino aislando ese fenómeno. Si tú te fijas en que hay un fenómeno objetivo que consiste en que tú antes llorabas y después de esa actuación no, cabe suponer, y además no hay ahí si tenías 3 meses no hay posibilidad de ningún efecto placebo, no, ni no, ninguna sugestión, ni nada. efecto Es nada. decir, que claro, luego es razonable suponer que ocurrió algo objetivo que hizo que tú dejases de llorar. Y entonces resulta que el curandero te dice que es porque tu tío abuelo estaba dándote guerra. De hecho, lo que están haciendo lo que hace ese tipo de gente es que están pegados a las vibraciones que se captan con un cuerpo físico, y cuando pierden su cuerpo físico, pues intentan montarse encima de otro es decir, para absorber esas mismas vibraciones. Ese es el fenómeno de los íncubos, de los súcubos y de otra pila de gente que hay por ahí. Pero bueno, el caso es el siguiente. Es decir, la siguiente pregunta ahí es, si tu tío abuelo había muerto, es decir, se había muerto su cuerpo físico y te estaba dando guerra, entonces de ahí se deducen dos cosas. La primera es que no estaba muerto, es decir, su esencia, que se le había muerto el cuerpo físico, pero eso es como si se le hubiese muerto el caballo. Es decir, se muere el caballo, sí, lo entierran, punto. Pero el jinete está donde puede ir, en este caso, a dar guerra. Está buscando otro caballo. Claro, claro, esa es la cuestión. El tema de la luz, ahí tiene una explicación muy sencilla, porque el camino, digamos, natural para coger otro caballo y para volver a reencarnar es a través de la luz. Es decir, ese es el camino que es el normal. Es decir, tú te vas a la luz, allí pues hay otro proceso, digamos que en este ciclo de lo que es la vida, y de allí sales encarnado en otro cuerpo físico. ¿Vale? Si no subes a la luz, por llamarlo de alguna manera,
pues entonces te quedas por aquí dando guerra y te conviertes en un alma perdida. ¿Qué es eso? O sea, ni son demonios ni nada, es decir, es simplemente gente que ha desencarnado, pero que se ha quedado un poco estancada en ese tránsito y todavía no lo ha hecho. Y cuando van a un Pero curandero por voluntad propia o por no, por ley del imposibilidad, mínimo porque esfuerzo. no han cumplido. No, es la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, si tú, digamos que es como si tú te vas a una discoteca y allí pues te lo estás pasando bien, porque aquello tiene las vibraciones que a ti te gustan, y de repente se termina la discoteca, cierran, pero tú te quedas dentro, porque aquello te gusta y lo que quieres es que no pare. O sea, que es por la ley del mínimo esfuerzo, no es porque... Y claro, lógicamente es por la ley del mínimo esfuerzo que hace que tú, que tienes un determinado nivel de ser, esa ley del mínimo esfuerzo aplicada a ese nivel de ser, pues hace que le sea más fácil quedarse por aquí dando guerra que intentar marcharse. Es sencillo, o sea, no tiene mucha... No es muy difícil, quiero decir, es sencillo la explicación lógica. O sea, no hace falta, no es una cosa muy abstrusa, ¿no? Es Y fácil. depende de esa persona, del tío abuelo, el tiempo que está parasitándote, para decirlo de alguna forma, Sí, sí. o no, No es o eso. depende, o sea, Linares lo hubiera podido tener hasta hoy. Bueno, Mismo, influenciándole. yo a veces he pensado si al que quitaron fue a mí y me quedé, y yo soy el otro. Eso es lo que yo te iba a No, decir. pero el otro no decías que era un pieza. Bueno, ¿y yo Bueno. ¿y yo qué soy? Claro. Nada. Es que ahí estamos, en esa duda, ¿sabes? En el filo de esa navaja que no sabes hacia dónde caer, ¿no? Claro. No, pero parece, o sea, eso es un proceso, como cualquier otra cosa. Entonces, lo normal es que, es decir, eso se agota en sí mismo. O sea, ¿cómo se agota? Bueno, pues te puede coger a alguien que tenga mucha luz, dicen, en brazos, que puede ser un arquetipo como la Virgen María, por ejemplo, que decía Paco, o puede ser simplemente que el que está por aquí dando guerra al final se dé cuenta de que está ya hasta las narices de dar guerra. O incluso puede ser que los que vienen a buscarte detrás del túnel, que es el famoso, en los libros de Raymond Moody y compañía, que es donde aparece la secuencia esta famosa de que cuando alguien se muere después se va, es como si cayese por un vacío, después llega a un túnel o cae por un túnel, y detrás del túnel hay una luz, que es la luz esta famosa del tío abuelo de Paco, y cuando llegas al extremo, podríamos decir, de ese túnel, pues viene gente a recibirte. ¿Qué gente? Pues la gente que se ha muerto antes y que tenía una cierta relación contigo. O sea, pueden ser tus padres, puede ser algún hermano, puede ser, es decir, gente que a lo mejor has conocido en otras reencarnaciones que no son la anterior. Y entonces esos son los que te acompañan y que me imagino que lo que harán será explicarte de qué va el asunto. Es decir, oye, pues mira, aquí pues las cosas funcionan. Es decir, hacen un poco de acompañamiento, ¿no? Lo digo no porque yo me acuerde, que no me acuerdo, sino por toda la literatura que he leído, que es extremadamente coherente y que se ratifica de una forma continua con cosas como la que acaba de contar Paco, ¿no? Te Entonces, esos te dicen, acompañan y ya está. aquí se pagan muchos impuestos, pero hay buenos servicios. Por ejemplo. No como antes. Ya te Eso vas contento. Eso es. Y si eres recaudador, pues entonces te dicen, mira, olvídate de lo que hacías antes porque aquí no vas a poder recaudar nada. Entonces, tienes que preocuparte, te buscas otras ocupaciones, en fin, que te lo montes de otra manera, ¿no? Ese es el caso. Entonces, un alma perdida, pues a lo mejor puedes, en una regresión, por ejemplo, como las que hace esta gente que comentaba, se liberan almas perdidas. Liberar almas perdidas es simplemente llevarlas a la luz. En sesiones espiritistas, es decir, lo que es el espiritismo puro, los seguidores de Allan Kardec hacen exactamente lo mismo. Y en determinadas sesiones también parecidas, pues hacen eso. Es decir, ¿qué hacen? Cogen a gente que está muerta, literalmente, pero que no lo sabe, o que por alguna razón ha perdido ese tránsito normal hacia la luz, y lo llevan a la luz. Eso es lo que hacen. Yo os lo digo porque yo lo he oído eso de primera mano, ¿no? A ver cuando lo Que se hacen dedican a eso. con Sanchinflas. ¿Qué quieres decir que lo has oído de primera mano? Pues que me lo ha dicho gente. Yo tenía una afición
sería pues 16, 17, 18, 19 años, que era cuando encontraba una persona curiosa como el tío abuelo, como el curandero de Paco, que allí en la zona aquella pues hay bastantes, hay por todas partes, pero bueno, pues yo lo que hacía era cuando me enteraba que había alguien, me iba a verlo. Así de sencillo, me iba a verlo para interesarme, decir, oye, tú, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo trabajas? ¿Esto qué hay detrás? ¿Quién te lo dice? ¿Cuándo adivinas algo? Y me iba a hacer una investigación, así, por pura curiosidad, porque no había, de hecho, hay pocas cosas que generen tanta curiosidad como eso, ¿no? Porque Sí, precisamente pero porque toca el tema de después de la muerte, que es fascinante. Y entonces alguno de estos me dijo, pues eso, que se dedicaban a cuando alguien se moría, pues, o sea, no cuando alguien se moría, sino cuando hacían una sesión, que yo, por cierto, no he ido nunca a ninguna, pues lo que hacían era dar luz. O sea, es lo que habéis podido ver en las películas de sí, mediums y espiritismo, que se juntan unos cuantos allí y hacen una especie de invocación. El medium deja entrar al espíritu, al alma sí, perdida, y sí. a partir de ahí, pues lo que hacen es que hablan con ese, o sea, el medium, de hecho, es el mediador entre este mundo y el otro. Entonces, lo que hace es de vehículo para que esa alma perdida pueda hablar, pueda comunicarse con la gente de aquí, bajo, que está viva, ¿no? Y entonces, pues le Sí, cuentan esa historia y ya está. hay una película con... joder, ¿cómo es este actor que hace la serie de Jason Bourne? Eh, Bueno, películas de esa hay varias. La más famosa es, ahora no me acuerdo, pero sí, tiene un apellido muy complicado el actor y ahora no me acuerdo el nombre. yo tampoco. Sí, pero básicamente va de eso. Eso es lo mismo que hacen los que hacen terapia de vidas pasadas o terapia de regresión, cuando dicen que al que están arreglando el otro, pues ese otro, es decir, el que hace de hecho, le piden permiso digamos, al titular del cuerpo, al que paga, para ver si le presta sus órganos del habla al que lleva encima, al otro, al que está dando guerra. Mm, Y eso es exactamente lo mismo, es decir, ¿quién hace de medium en este caso? Pues el tío que va a la consulta o la tía. Van a la consulta porque, oye, es que tengo aquí un problema que no me aclaro. Cuando sale un alma perdida, pues es eso, es decir, ya está. Y el que hace de medium, igual que en una sesión de espiritismo, pues es el cliente. Matt Damon es el actor y la película es Hereafter. Está bastante bien. Es exactamente esto que No, estamos pues esa diciendo. no La es la gente más acude a él, famosa. no, es una película reciente. Ya. Yo no Y, la he visto. y al final él, o sea, reniega un poco de esa sensibilidad que tiene para hacer de medium y tal, porque ya le carga bastante y las cosas que ve no le gustan y tal. Y bueno, la trama va por ahí. Joder, pues yo siempre, me acuerdo una vez cuando vivía en Irlanda, que me llevaron, yo siempre, no por iniciativa mía como tú, Mac, sino siempre por alguien que me llevó, oye, Unai, pues mira, te regalo una carta astral una vez y tal. Y, ah, vale, vale. Pero siempre con no, escepticismo, no, con poco interés en estas cosas, la verdad, cuando debería haberlo tenido. Y una día fue el cenit de todo esto en Irlanda, que fuimos con un tren porque esto era en el Ulster, era cerca de Belfast, y yo estaba en Dublín, porque había ahí una bruja que no sé qué historias y tal y cual. Entonces la acompañé una amiga, trabajamos en el banco juntos, y hostia, y los irlandeses ya de por sí son especiales esta gente, los que son rurales más, porque son de ahí, y ya si son rurales y brujas ahí, ya, bueno, vivía en un sitio y era Sí. un escenario, Y y la tía si, tenía una mirada, y si el sitio tiene mucha humedad, peor. Sí, bueno, porque esa Sí, gente también suele estar es en un desierto. sitios así húmedos, con niebla y, o sea, Joder, no, no soleado. no era una, o sea,
no sé el alcance de su don, pero no era fake, o sea, no era alguien que intentaba parecer algo que no era. La tía era, no sé qué hacía, la verdad, no sé, pero no pretendía, o sea, no era de cartón piedra el tema, joder. No, yo he Pero conocido a videntes. no lo aproveché porque no, No estaban en la o sea, onda. no estaba. Exacto. No, pues yo doy fe, eso sí que lo he experimentado yo en primera mano, es decir, conocer a videntes que son capaces de decirte cosas, o sea, que conocen tu vida, es decir, la conocen. Y lo curioso, es decir, conocí a una que sin ningún tipo de duda eh, tenía esa propiedad, ¿no? Y la exploté, entre comillas, porque fui a verla 3 o 4 veces y para enterarme, es decir, para ver, porque era un caso curiosísimo, ¿no? Y le dije, digo, oye, esto como, porque esta era curandera, es decir, esta curaba, es decir, tenía una... Bueno, ahí, haciendo un inciso, hay una cosa que es fundamental. Es decir, hay dos tipos de gente así. Hay unos que cobran de una u otra manera y otros que no cobran. Los que no cobran son los únicos buenos. Sí, ya, eso. Eso por si alguna vez se os presenta, ¿no? Pero este en concreto, que curaba gente, es decir, yo le pregunté, y digo, oye, ¿y esto cómo lo haces, no? ¿Lo sabes tú o eso cómo es? Dice, no, a mí me lo dicen. Y yo digo, ¿cómo que te lo dicen? Dice, sí, sí, yo por un oído no oigo nada, porque estoy sorda, y solo los oigo a ellos. ¿Y ellos quiénes son? Dice, pues ahí, mira, por ejemplo, hay un médico alemán que ese pues me dice cosas. Y, o sea, tenía dos o tres médicos que le hablaban por un oído. Y entonces cuando alguien llegaba allí, resulta que decía, pues mira, este tiene esto y lo otro, y lo que tiene que hacer es tomarse esto y aquello y lo demás allá. O tiene que hacer esto y aquello, ¿no? Y así funcionaba, así tan sencillo como Médicos alemanes muertos del siglo XIX. Hombre, claro. No, bueno, no sé de qué siglo eran, pero era gente, médicos que se habían muerto y que estaban en el espacio intervidas y tenían ese canal, literalmente se llama así, y lo usaban. ¿Pues para qué? Pues para ayudar a los que iban por allí. Digo porque si fueran médicos recientes, pues estarían sí, un desastre. a la oreja que tomaran antibióticos y demás. Vale, entonces eran otro. Pues, sí, pues esa no sé, tía no sí, sé. es un en diagnóstico común, es una que oye voces y tal, es vamos, todos los tics para una esquizofrenia potente, pero bueno, esto es un poco es otra cosa. Sí, pero mira, yo tuve en ese momento justo, tuve un problema, no tuve un problema con mi madre, sino que mi madre tuvo un problema, tenía un problema físico, ¿no? Y como en ese instante yo tenía relación con esta persona, pues mi madre tenía un dolor muy fuerte y entonces lo que hice fue, me fui a verla y yo digo, oye, mira, esto es lo que pasa. Y me dice, sí, dice, mira, ahora tiene tanto dolor que no podemos hacer nada, pero llévatela al hospital, que le pongan una buscapina o un nolotil, me dijo textualmente, y mañana ya si acaso me la traes y vemos qué pasa. Total, que hice eso, la llevé al hospital, entró por urgencias, la vio el ginecólogo y me dijo también textualmente el ginecólogo, dice, hombre, yo urgencia para ingresar no veo. Y eso, pues bueno, que se apunte, le hemos puesto un calmante, pues que mañana se apunte a la consulta, en fin, el procedimiento habitual y que pida consulta y a partir de ahí adelante, ¿no? Y no sé si, ya no me acuerdo, porque eso yo era muy joven entonces, hace muchos años, no sé si fue esa misma noche o a la mañana siguiente, se volvió a despertar con un dolor absolutamente terrible. Y total, que se lo volví a decir a esta persona y me dice, mira, lo que tenía se le ha complicado, entonces hay que operarla. Y digo, bueno, pues nada, que se opere y ya está. Dice, no, pero la tienen que coger unas buenas manos. Y digo, bueno, pues me la llevo a Madrid o a Barcelona. Dice, no, llévatela a Madrid, a este sitio. Y que cuando tú llegues ya lo tengo yo todo organizado. Y me mandó al ginecólogo de la Reina en aquel momento. Bueno, pues total, que yo cojo el coche, cojo a mi padre y me llevo a mi madre directo a ese sitio. Ese mismo día la operaban por la noche.
y le sacaron un quiste ovarial me parece que tenía 22 centímetros de diámetro. Era un balón de balonmano. Y yo le pregunté al médico, se lo pregunté, y digo, ¿qué hubiese pasado si no lo llegamos a traer? Y digo, bueno, pues era cuestión de horas. Eso es una experiencia de primera mano, ¿no? Y en Pero todo la ese curandera, trance, ¿cómo conocía a ese médico? pues porque tenía relación con él. No sé, en este instante no sé de qué lo conocía, me imagino, pero no lo sé, que lo conocería porque, pues por algún episodio parecido con otra gente antes y tal, pues bueno, tenía, o sea, el médico era un médico normal y corriente, ya te digo, era el ginecólogo de la reina entonces. O sea, que no era un cualquiera, ni era, es decir, era un tío pues que tenía trabajaba en una clínica en Madrid, pues a ese nivel, ¿no? Y lo conocía de antes, no sé por qué. Pero ahí el caso curioso no es ni que lo conociese ni que no lo conociese, sino la capacidad de diagnóstico de, sin siquiera tocarla ni verla, prácticamente ni nada, decirte lo que tenía y qué había que hacer. No, eso es un caso innegable, vamos. Yo, todas las veces que he ido a sitios así, todas las cosas que te decían eran muy ambiguas y el truco En era que este se caso pueden no. interpretar de muchas formas. Unai, tú tienes una personalidad muy, imagínate, yo qué sé, generosa y tal, ya, generosa, pues eso se puede ser, que puede ser A, B, C, D, eso, todo así muy ambiguo, pero claro, en este caso, esto es totalmente diferente. Yo nunca he conocido a alguien así Esto es que diga, objetivo. Esto está claro. Eso que tú comentas, hay un experimento psicológico muy curioso que consiste que se ha hecho, es decir, que eso está documentado también, ¿no? Consiste en lo siguiente: si tú coges una clase de gente, una clase de alumnos, que a lo mejor hay 25, 30, 40, y les preguntas a cada uno su fecha de nacimiento. Y entonces les haces una carta astral a cada uno y se la das a cada uno. Y entonces le dices, leedla, y después les pasas una pequeña encuesta, y en esa encuesta hay una pregunta que dice ¿qué valor, por ejemplo, de 1 a 10, señale cuál es el grado de coincidencia de su carta astral con su personalidad? "No, Y entonces la media, no sé cuál es la media que sale, pero la media es de 7, 8, una cosa así, o incluso más. Y la cosa es que después de hacer la encuesta, en ese mismo instante se saca la encuesta, se leen los resultados, se anotan, se sacan las medias en 5 minutos, que es lo que se tarda en hacer eso, y después se le dice a la gente, le dice, mira la hoja, la carta astral de tu vecino. Y es la misma que le han dado a él. sí, Porque si había exacto. 40, han hecho 40 copias de la misma cosa. Mm. ¿Comprendes? Es la interpretación, es la sugestión, sí, sí, ya, estoy de acuerdo. Exacto. Bueno, es algo un poquito más sofisticado. Es la holgura, la tolerancia que tiene un texto a ser leído de diferentes formas. O sea, quiero decir, Exacto, sí, sí, sí. a ti te dicen, por ejemplo, tú eres, y te dan 10 características. Y tú, subjetivamente, cargas más sobre unas y menos sobre otras, de forma que al final la impresión subjetiva que se queda, te dicen, oye, ¿y esto cómo cuadra con lo tuyo? Oh, esto, pues, oye, cuadra perfectamente. Si encima te han dicho antes que es tu carta astral, pues entonces eso ya se presta para que cuadre, ¿no? Y eso es lo que hay. Y el de al lado, que tiene la misma sensación subjetiva, es simplemente porque de esas características él le ha dado más peso a unas que a otras y que son diferentes a las tuyas. Sí, Pero, sí, exacto, sí, exacto. pero eso se hace sin que tú te des cuenta, ¿no? O sea, no te enteras de cuál es tu proceso mental en ese, Tú en ese caso, ¿no? tú buscas una especie de reafirmar que eso funciona en vez de al revés, sí. Sí, Pues lo que estas cosas buscas, sí, es lo mismo que hemos comentado a veces también de lo que buscas es la reafirmación del exacto, relato que ya tienes. sí, sí. Esa es la cuestión. Eso es una de las técnicas que, fíjate si son fáciles, es decir, eso es absolutamente elemental, ¿no? Eso es lo que comentamos también del átomo de Bohr y de la energía para saltar de capa, que es lo mismo que la energía para cambiar de relato. Es eso exactamente, ¿no? Sí, 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 Y sí, que entonces, cuesta, sí. claro que cuesta, y cuesta, y está bien, también por lo que decíamos, porque si tú no tuvieses un relato que fuese coherente, digamos, hasta mejor ver, es decir, hasta que hubiese un sustituto suficientemente bueno y también suficientemente coherente,
pues no tendrías un relato coherente, tendrías es decir, una sopa de ideas y de formas que no sería vivible. Y entonces cuando tienes una, pues esa la mantienes hasta que no cambia, es decir, hace un clic y cambia a otra, ¿no? Y eso, solo conociendo esa ley, fíjate, solo con manejar esa ley hábilmente a través de la propaganda, por ejemplo, es suficiente para que la gente, para manejar a una masa de lanudos sin ningún tipo de problema. Solo con eso. Que es un funcionamiento mental intrínseco a la mente. Es decir, todas las mentes funcionan igual, ¿no? La tuya, la mía, todas. Entonces, cuando alguien lo sabe y lo que hace, pues para conducirte, lo que hace es darte aquellos datos que él sabe que tu mente va a utilizar para reafirmar el relato que él previamente te ha dado. Sí, y entonces tú te quedas viviendo en ese relato. Sí, está claro, lo hemos hablado otras veces y está claro, sí. Sí, poca gente ve los hilos de esta sugestión. Y así estamos. Y así nos va. Es que fíjate que no es ni siquiera sugestión, o sea, es algo más básico. Es decir, es cómo funciona la mente. Entonces, la mente, como cualquier mecanismo complejo, se rige por unas cuantas que pueden ser, yo te diría, no sé si son a lo mejor media docena de leyes como esta que estamos, o de principios o de fundamentos como los que estamos comentando, ¿no? Pero no, a lo mejor no son media docena y son 12, o a lo mejor son 4, pero básico, es decir, muy poco, ¿no? Sí, Si tú eso lo dominas. Lavar el cerebro es sencillito, no hay que ser especialista en nada. O sea, yo lo sé porque me lo han hecho a mí y va muy bien y es rápido. Y aunque lo sepas que está ocurriendo, no puedes hacer nada. Porque no puedes. O sea, tú sabes, yo fui a la mili y sabes que te están lavando el cerebro, pero te lo lavan y no puedes impedirlo. Sí, hay que estar. O sea, de hecho, esas técnicas son exactamente igual que las que cualquier técnica de ingeniería. Es decir, tú, mira, de judo, si quieres. Es decir, que ¿en qué se basa el judo? Pues en una cosa, en utilizar la fuerza del adversario contra él mismo. Exacto. No tiene más misterio. Lo que pasa es que, claro, eso hay que saber hacerlo y tal. Pero estas técnicas son mucho más fáciles que hacer un ippon de judo, una llave cualquiera. Más Había fáciles, otro arte marcial que era más clara, se basaba todo en la fuerza del oponente, ¿no? En aprovecharla. ¿Cómo era? El judo también, pero es que esta era todo. ¿Cómo era ese arte? Sí, parece que el jiu-jitsu también y alguna de este estilo. Todas se basan en lo mismo. O sea, no, bueno, algunas son no de la fuerza, sino tú directamente golpear y tal. Esas son las más brutas, pero no, las buenas se basan siempre en lo mismo. Sí, otras eran esperar que el otro haga el asalto y tú, según cómo viene, cómo entra, pues utilizar. Entonces ya ahí empieza tu arte marcial. Un amigo mío un francés amigo mío era un crack en eso. Ahí la de esperar hay una que es, yo diría que es la magistral, que el otro día me parece que lo comentaba yo con Paco, que es la que dice que si esperas lo suficiente, verás pasar el féretro de tu enemigo por delante de tu puerta. Sí, eso lo tengo yo en el libro verde porque es muy divertido. Creo que es un proverbio árabe o algo así. Yo creía que era chino, pero bueno, es lo mismo. Sí, creo que es árabe. No lo sé, tampoco lo sé seguro porque no estaba, en esas épocas no estaba yo por allí, pero... O si estaba, no me acuerdo. Pues eso es decir, el conocimiento de esas leyes sirve para el olerlas a distancia, aunque sea una nueva que no tienes identificada. Es decir, cuando ya tienes el ojo puesto en eso, pues cuando pasa algo ya es fácil de etiquetar y calificarlo y por lo tanto identificarlo bien, ¿no? Y entonces eso tiene dos ventajas, es decir, una que te permite comprender al comprender cómo funcionas tú y ver cómo estás funcionando en cada momento, pues sirve para ver en qué te han lavado el cerebro, es decir, en qué te han engañado y por tanto en sacarlo de ahí.
y también sirve para evitar que te engañen nuevamente, ¿no? Esa es la cuestión. Y si eres de los otros, es decir, si juegas con negras en vez de con blancas, por decirlo de alguna manera, pues entonces es muy fácil porque sirve para ver qué le tienes que decir al lanudo para que haga lo que tú quieres. Y ya está. Y eso es lo que hay. Y funciona de maravilla. O sea que es que si os fijáis, es todo lo que se ha conseguido, digamos, de manipulación, de todo, desde a nivel económico como, por supuesto, a nivel sociológico y a nivel sanitario, es decir, conseguir que vayan a hacer cola para ya lo que ya sabéis, todo eso se basa en estos principios que son absolutamente sencillos. Y sí, muy básicos. Sí. Básicos, son extremadamente básicos. Es decir, que se puede... Mira, eso es como las leyes de propaganda de Goebbels. Es decir, en un folio, por una cara, y con letra grande te caben todas las leyes de propaganda que han conseguido mover pues a los nazis y a la Segunda Guerra Mundial y que desde luego siguen hasta hoy, ¿no? Haciendo historia, pero no han cambiado. Es decir, que y son cosas que caben en un folio. Es decir, no hace falta escribir una enciclopedia, ni de hecho, ni siquiera un tomo, y ni siquiera un libro. Y con un folio por delante te sobra. Eso es lo que está moviendo el mundo en este instante, y donde estamos es consecuencia básicamente de eso. Porque los que controlan, sean los amos o los esbirros de los amos o quien sea, no usan más que esas leyes. Entre otras cosas porque tampoco se puede usar algo que vaya contra esas leyes. Y porque no podría funcionar, ¿no? Claro. Sí, sí, se basan en que la gente no razona y entonces como van a piñón fijo, entonces una máquina que va a piñón fijo puedes predecir lo que va a hacer, lógicamente. Y puedes Claro, aprovecharte de eso. Eso es una base lanar, pero para los lanudos más sofisticados No, utilizan eso te he dicho que a mí en la mili me lavaron el cerebro. O sea, yo antes de ir sabía que me lo iban a lavar. Sabía las técnicas que iban a usar. Y estaba atento y lo consiguieron igual. ¿Por qué? Pues porque independientemente de que tú lo sepas o no, la técnica funciona. Es una técnica tan maravillosa que funciona incluso aunque tú sepas lo que está pasando. Y eso es así, ¿eh? Claro, no sé, otra cosa es que yo ya viendo lo que tal, pues entonces ya tomo medidas y tal que otros no hubieran tomado. Pero que lo han conseguido, o sea, el objetivo está conseguido. Y luego tú ya, viendo que lo han conseguido, pues ya haces lo que debes hacer. Que otros se quedarían tan contentos con el objetivo conseguido. Pero el objetivo está conseguido y no hay nadie que no pueda conseguirlo. O sea, es que se aplica lo mismo en la mili, en la iglesia, en las sectas destructivas, en todos los sitios. Se aplica la misma técnica que es sencillísima, que es grabar encima de lo que tú tienes. O sea, tú en el cerebro tienes unas grabaciones y dices, sí, vale, yo esas no las puedo quitar, pero puedo grabar encima, como un cassette. Y entonces te meten 10 horas al día de grabación y al cabo de 6 meses allí de lo tuyo está en tu cerebro, pero ya ha quedado muy hondo, porque ellos han hecho capas de encima. Y entonces todo lo que es, podríamos decir, lo que está a la mano, es lo que ellos te han puesto. Y si quieres algo tuyo, tienes que ir muy hondo. Aparte, para evitar que relaciones cosas, te cortan el pelo corto, te ponen un uniforme que no has llevado. O sea, cuando tú te miras al espejo, no ves al tú de antes, ves a otro. Entonces es otro con otras ideas que le acaban de grabar y que no se parecen nada al que era antes. Y eso lo hace todo. Tú vas a los Hare Krishna, te rapan el pelo, te ponen un sari, te despiertan, ojo, eso es importante, te despiertan a las 4 de la mañana para rezar y cantar. ¿Por qué? Pues porque si tú dejas el cerebro 10 horas sin grabar, el cerebro se recupera a sí mismo. Entonces tienes que despertarlo en medio para impedir que se recupere las grabaciones anteriores. Y eso lo hace todo el mundo. No, eso estamos de acuerdo, pero eso hace falta un entorno intensivo. O sea, Sí, claro. tener un cierto control y estar cerca
Sí. de los que te lavan el cerebro. En la Mili, Hare Bueno, Krishna o en a un ver, monasterio, lo que no, sea. no, Pero a ver, el programa de por la mañana a la tele de 5 horas y el de la tarde de 5 horas más es bastante intensivo. Eso funciona, sí, sí, O sea sí, que pero bueno, no, también ahí te estás expuesto a otras cosas también, amigos, tal cual. Entonces, ¿cómo en sí, ese entorno en el que tú no estás, no eres, pues, yo qué sé, alguien que estás en una secta o que, mm, te hacen seguir unos protocolos diarios y un horario para hacer, sino que tú tienes tu vida y aun y todo quieren también grabarte ese mensaje. También lo hemos hablado otras veces. Pues lo que hacen es darle una capa de, encima para lanudos básicos y lanudos medios también o altos también. Y es utilizar, o sea, el método deductivo, cargártelo totalmente, o sea, el método de recopilar, analizar la realidad, recopilar datos sí, y luego no, estrujarlo y sacar conclusiones deductivas, sí. pues ese es el verdadero método científico. Entonces, eso se lo cargan Sí, y hay pero un método ¿sabes inductivo. cómo se lo cargan? Es muy fácil. Sí, Dicen, si usas ese método es porque eres un facha, un xenófobo y un maltratador. ¿Eh? Y bueno, tú dices, no, yo sí, no quiero ser, pues no puedes usar ese no, método, ya está. pero eso sí, esos ya quizás no hablamos de lanudos, sino otra especie. Yo todavía estoy con los lanudos. Están los Ya, lanudos vale. de Hare Krishna, luego los lanudos medios y los otros lanudos que pueden ser amigos nuestros que tienen cierta formación, creen que tienen espíritu crítico, analizan varias fuentes. Entonces, ¿a esos cómo les atacamos? Porque esos son, esa gente influencia. Entonces, esos también nos tenemos que ocupar de ellos. Entonces, la forma de hacerlo es cargarte el método deductivo y pasar a un inductivo con unos axiomas que tú pones, que son incontestables. Y luego aplicas matemáticas a lo que llaman hoy ciencia, hoy en día, matemáticas, física, medicina, lo que sea, cualquier ciencia, para llegar a unos resultados que están precocinados desde un inicio. Entonces, cuando vosotros decís, no, si es que todo es lo mismo, es exactamente eso, el método es el mismo, la materia donde se aplica diferente. O sea, cada uno llegamos desde el camino que llegamos para desenroscar este nudo. Yo llegué desde el punto de vista financiero, pero exactamente lo puedes aplicar a los acontecimientos hasta virológicos, a la sociedad, y todo es exactamente lo mismo. Entonces se escudan en que, no, hombre, si esto es una PCR, si es un método, vamos, fue un premio Nobel el que le inventó y es algo, hostia, es verdad, la PCR. Entonces, cierta capa lanar se queda ahí. Claro. La PCR está mal utilizada y con un axioma dando por hecho que existe. Y entonces hasta ahí, a partir de ahí hay una cascada hacia abajo y viene todo lo demás. Pero si rascas, es lo mismo que, no, hombre, la ley de la oferta y la demanda. No, los tipos de interés, lo otro, ya, pero los axiomas es que estamos en un sistema de equilibrio, que la oferta es ilimitada, y una serie de postulados que quizás en algún mundo del cosmos aplican, donde no está la gravedad o lo que sea, y ahí sí puede seguir con esas matemáticas y esas herramientas, pues la matemática es una herramienta, a partir de esos axiomas, tus conclusiones. O sea, es como cualquier economista en los bancos centrales, en el europeo, lo que sea. Le dan, a ver, mira, ¿quieres una beca? Sí, vale. Pues entonces queremos que llegues a esta conclusión. Esto y esto y esto no lo toques. Son axiomas. Eso, a ver, la ley, la oferta, la demanda. El multiplicador económico, la deuda y utilizarla cuando el sector privado no está exhausto entonces intervenimos, todo eso está así. Entonces, ahora calcúlame otra vez cómo la inflación son esas órbitas precopernicanas, no, pero oye, pero si todo gira alrededor de la Tierra, ¿qué hace ese astro ahí? ¿Qué tal? Si esto fuera por eso, ese astro no se comportaría así. Ah, no, oye, apúntame por favor la excepción 1353
que eso con buenas matemáticas se explica porque hay una influencia de otro astro y en su órbita hace que ese se desvíe y tal. No, hombre, pero si le das la vuelta a la tortilla y utilizas un método deductivo, hostia, todo encaja diciendo que el Sol, o sea, es heliocentrismo y todo. No, entonces estamos complicándolo todo y buenas matemáticas, ¿eh? Son buenas matemáticas y unos sistemas regresivos que cuando te metes a ellos, la matemática es buena. Lo que pasa es que el truco está en esa matemática extenderla a partir de unos axiomas que son totalmente falsos. Y la gente eso es lo que no ve. Y esto es suficiente para que una capa de lanudos alta se enfrasque en eso y digo, no, si estas matemáticas lo demuestran todo perfectamente. No, Sí. si aquí la PCR ha dado positivo, la PCR ha dado positivo, pero ha sido una secuenciación y un alineamiento de unas cosas que se han hecho con un programa informático Sí, cuya base, que no porque tiene base. el sinvergüenza de Drosten ha preparado allí la trampa de la ratonera. Sí, ahí lo que pasa es que, es decir, eso funciona de esa manera, eso está claro. Pero, ¿cómo? O sea, digamos, hay un tipo de gente que es especialmente resistente a ese tipo de maniobras, ¿no? Y son los que piensan por sí mismos, no los que creen que piensan por sí mismos. Es decir, porque bueno, me acaba de venir a la cabeza una cosa que lo podéis apuntar en el libro de chistes. Yo una vez estaba discutiendo, o sea, estábamos comentando otra persona y yo, un familiar, y no sé qué le estabas diciendo sobre alguna movida de estas que habían organizado. Eso era pues unos 4 años aproximadamente. Y me dice, no, es que tú solo usas una fuente. Yo tengo más, yo me informo. Y ¿cómo? A ver, ¿dónde te informas? Y hombre, pues yo no me fío solo de lo que dice Telecinco. Yo leo también El País y también leo la 4 y no sé qué, y me citó todos los medios oficiales, es decir, no todos, sino 3 o 4 cadenas y 2 o 3 periódicos. Y el tío estaba convencido de que así estaba informado. Claro, y bueno, pues eso ya, es decir, a partir de ahí, imagínate, ¿no? Pero Eso me lo lo que... dice mucho un hermano mío. No, si yo aquí en el iPad no tengo solo un periódico, Unai. Yo aquí tengo acceso a todos, mi empresa me ha dado un acceso, una suscripción para todos, y yo, izquierdas, derechas, tal. Yo, pero ya, pues no, de alguna forma no. Ese es el espectro para estar informado y beber de muchas fuentes, ese es el espectro que ven como el único que sí que Claro, tienen que hacer. No hay pero el átomo de Bohr, pues no saltan de ahí. no, y ahí eso también lo hemos comentado, es decir, eso es simplemente, es una técnica muy simple, que es esa que comentamos, es decir, que como tú no puedes ir a la base de todo, porque no tienes tiempo, ni puedes, ni tal, para vivir en este mundo te tienes que ir fiando. No te tienes que fiar de todo, ni de todos, pero te tienes que fiar de algo cuando te lo dice alguien. Y entonces, tu padre, tu familia, la gente que tú crees que te quiere, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y entonces esto es lo que hacen, es justo eso, es decir, las 3 o 4 cadenas que pueda haber y los 2 o 3 periódicos más influyentes hacen de tu padre, de tu tía, de tu primo, de tu hermano y de tal. Y entonces, como te lo están diciendo todos, pues tú te estás fiando de lo que te dicen. Y eso, el chiste ese que os acabo de contar, que no es un chiste, es decir, eso me pasó a mí también en primera persona, pues es un ejemplo, es el paradigma de eso. Es decir, alguien que cree que porque algo lo dicen unos cuantos, que además tienen la catalogación de oficiales, pues ya eso ya tiene que ser cierto, ¿no? Porque si no, alguien diría lo contrario. ¿Cómo es que nadie se ha dado cuenta? ¿Y por qué ningún periodista dice? Y Sí, claro, eso no es un conocen. clásico. Eso es Es un un clásico, clásico. claro, claro, claro. El que te digan, ya, pero ¿qué me estás hablando? Y rápidamente aparece la palabra de teoría conspirativa. No, hombre, Exacto. pero ¿cómo que qué me estás diciendo? ¿Que esto no existe y tal cual? ¿Que la secuenciación y el alineamiento de ese virus Claro. se ha hecho con un programa informático y basado en unas librerías de otros virus y todos están relacionados y cualquiera puede... Pero eso alguien diría algo, ¿no? Hombre, Eso como... claro, para ¿Y eso qué están pasa? los ¿Están todos biólogos, los oye, y médicos y los todos los médicos, biólogos, claro, claro, claro. están todos compinchados? ¿Me estás diciendo, Unai? Eso es. Entonces Y en o todo el sea, mundo, ¿eh? Y además en todo el sí, mundo, o sea, imagínate. sí. Pues sí, pues eso que es increíble, que de hecho es increíble, pues cuando conoces la naturaleza del lanudo un poco,
pues te das cuenta de que, es decir, si tienes un lanudo, pero si tienes 100 lanudos, no tienes 100 veces el CI de ese lanudo. Tienes el mismo CI que tenía el primer lanudo. Y aunque pongas 1.000.000, te vas a quedar igual. No suman el CI. No es broma, es decir, que eso es así. También es general, es decir, sirve para lanudos y sirve para otro tipo de personas, pero ahí no suman las inteligencias, ni las capacidades, ni el nivel de atención, ni nada, no suma nada. Es decir, tú metes ahí millones y millones de lanudos y te quedas igual que estabas en un principio. No aportan en ese aspecto, claro, aportarán en otros. Pero eso si no lo sabes y te han contado otro modelo, pues tú tienes como base el otro modelo. Entonces dicen, bueno, hombre, un médico puede que no lo vea, pero si hay 10 médicos, pues por lo menos 6 se darán cuenta, ¿no? Pues no. Un médico no lo ve y 100.000 médicos no lo ven. Y unos no lo ven porque no lo ven, porque no llegan, porque no tienen esas piezas encima de la mesa. Entonces, si no tienen las piezas, no pueden construir el relato, ¿no? Y otros no lo ven porque cobran por no verlo. Además, un médico no es un buen ejemplo porque los médicos o sea, no son biólogos moleculares y tampoco son informáticos. Entonces no entienden. Ellos parten de ese axioma, que esto existe, entonces vale, pues vamos a ver sintomatología, tratamiento y tal. Sí. O sea, para que un médico abandone la teoría vírica de la enfermedad es un pilar. Pues bueno, ahí entra el lavado de cerebro que decía Linares, pues han estado 6 años en la uni, o no sé cuántos años es ahora la carrera de medicina, y claro, ahí sales bien moldeado. Entonces, ellos no tienen esa capacidad. El médico no es, da unas clases de biología igual, pero ellos analizan lo que les da un laboratorio y es ahí donde se cuece el tema. Es el laboratorio como ensambla y como corta y como pega secuencias de ADN, que eso es ahí es donde está realmente el fraude. Pero fíjate que ni eso, es decir, ni eso me refiero a que no se trata de que sea gente que tiene sentido común y está un poco espabilado y tiene interés por el mundo que le rodea y por conocer la verdad y lo han engañado bien. No, es que lo han engañado mal. Y porque no hace falta ser médico ni tampoco excesivamente imbécil para darte cuenta de una cosa sencilla. Por ejemplo, es decir, si tú te pones una mascarilla, pues sabes que por definición, además que eso está hasta en las... Es decir, algo que sea más pequeño que una rejilla que tú te pones en la boca pasa a través de la rejilla, punto. Ahí no hay que... Y además algo que no cierra hermético por los lados, pues igual entra por el lado que por delante y tal. Y para eso no hace falta ser médico, hace falta tener un poco de sentido común. Si tú te pones una reja para que no entren los mosquitos y resulta que la reja que es la red de una portería de fútbol, pues los mosquitos van a entrar por allí como si no hubiese reja, ningún problema. Entonces el concepto, es decir, aparte de que haya mosquitos, aparte de todo, ¿no? Pero el concepto es decir, oye, a ver, ¿esto cómo es? ¿Qué me estás diciendo? Eso no lo han hecho, tampoco. O sea, quiero decir que tú puedes engañar a un médico muy bien, a un médico y a quien sea, ¿no? Contándole una pirula porque resulta que has hecho un análisis que él no lo ha leído, si lo ha leído solo las conclusiones y tú lo has engañado en las conclusiones. Es que son cosas de sentido común y no lo han hecho. O sea, han picado como cualquier otro lanudo sin necesidad de que los hayan engañado. Bueno, ahí se abre todo un... Es que las letras del chalet para pagar, en fin, es que ahí hay mucho. Ahí hay mucho que, exacto, no es, algunos será por puro espíritu crítico y que que esa teología no es el bajo clero, entonces ellos no lo aceptan. Otros sospechan algo, pero miran hacia otro lado porque su vida y su... Que no pueden cambiar, o sea, están metidos en una vorágine que no pueden volverse atrás, aunque... ¿Y qué pasa? Que luego ha habido miles que han pedido la baja por depresión y por ansiedad y tal, porque claro, han visto lo que han hecho y están hundidos psicológicamente, claro. Sí, pero yo no creo que sean miles, ¿eh? Porque habrían hecho algo de ruido. Bueno, yo hablaba en todo el mundo, claro. Sí, no, aquí 14 o 20, pero sí, todo el mundo hay, pero callan y pasan silenciosamente. No, y esos
Y esos 14 o 20, Paco, por ejemplo, si ponemos el grupo de médicos de la verdad, por la verdad, que hace eso, 3 años cuando estábamos ahí, pues Sí, mostraban algo de valentía y tal cual, todos esos nunca, sí, pero todos nunca ellos, negaban la existencia. exacto, todos ellos estaban Ya, profundamente equivocados. Lo único que habían visto campanas en el exacto, aire y decían, estas campanas no deberían estar ahí, pero todo lo demás no lo daban, no cuestionaban nada, claro. exacto. No, era Bueno, como si era un ahí paso hay demasiado. No, no, otras me estás posibilidades, ¿eh? diciendo También hay otras que posibilidades. fuera En el caso de disidencia Médicos por la controlada. Verdad, ¿no? Claro, claro, Pues porque sí, puede ser. mira, si tú tienes un sistema físico, imagínate, pues algo, mira, por ejemplo, un filtro. Es decir, un filtro que tiene que filtrar algo. ¿Cómo es un filtro? Un filtro es un sistema de filtros, normalmente y en muchos casos, ¿no? Si tú pones primero un filtro que coge las partículas más grandes, después pones otro que filtra las partículas más pequeñas, un poco más pequeñas, y después pones ya el último filtro, ¿no? Pero son 3 capas. ¿Eh? 3 o 2, depende de lo que estés filtrando y de cómo sea el filtro. Pero lo que en general haces es que pones una primera capa para que de ahí no pase un determinado tipo de lanudo, después pones otra capa para los lanudos que están un poco más espabilados, y después pones la última para que ya solo se escapen aquellos que no hay forma de cogerlos de ninguna manera, ¿no? Pues, y entonces esas capas son, pues eso, es decir, RT, por ejemplo, es una capa en el tema de filtrado de ideas, ¿no? El sistema de centro izquierda, ultra izquierda, es lo mismo. Es decir, si alguien tiene algún tipo tiene que le nace del corazón el tema de la igualdad social y tal, pero en el sentido puro, no en el que nos están llevando, ¿no? Pues para esa gente que dice, hombre, a mí el Partido Socialista eso ni es socialista ni es nada, pues detrás le ponen el Partido Comunista y detrás le ponen a Podemos y tal, para que no se escape del filtro. O sea, para que no llegue a cuestionarse que el problema no está en la ideología concreta, sino en el sistema. El sistema es la trampa, ¿no? Y Muy eso se interesante. consigue así. Entonces, Médicos por la Verdad, bajo mi punto de vista, es decir, eso es una opinión, pero bueno, una opinión también basada en lo que yo he visto, es decir, es una conclusión, aunque sea la mía, ¿no? Eso era ni más ni menos que continúa siendo disidencia controlada a tope. ¿Por qué? Porque, es decir, otra de las leyes que estábamos comentando hace un momentito, es decir, esa es conocidísima, es decir, si tú quieres colarle a alguien una mentira, lo que tienes que hacer es envolverla con un poco de verdad. Entonces tú le das un mensaje que tiene, por ejemplo, un 70% de verdad y el 30% son bolas inaguantables o omisiones de la verdad. Y ese es el mensaje que se traga, ese que está en la segunda barrera de defensa. Y para eso necesitas un excipiente que son Médicos por la Verdad. Y entonces esos te van a hablar de proteína espiga, arriba y abajo, y no te van a hablar de otras cosas, por ejemplo, del tema de las direcciones MAC, ni te van a contar nada de otras sustancias nanotecnológicas que puedan ir dentro de determinados, y están para eso, es decir, para decir, no, es que esto están diciendo, y eso lo van a decir con un ruido suficiente como para que tú te creas que están trabajando contra el sistema. Y lo que están haciendo es ocultarte la parte de verdad que ellos no quieren que sepas en segundo nivel, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, que esto al final es tan simple que da asco. O sea, da asco en el sentido de que aburre. Dice, bueno, es que esto, vamos, Bueno, hacerlo un poco más complicado, ¿no? da asco o risa. Sí, sí, sí. No, es verdad, esa sensación, es a lo que te refieres, es como más de lo mismo, y tan poca gente con la que puedes hablar o la que ve los hilos del asunto. Y es que una vez que pasas el umbral es muy obvio, pero Claro, Sí, yo pero solo digo, hombre, ten en cuenta, Unai, que si hubiera mucha gente con la que pudieras hablar, es que estarías equivocado. eso también. O sea, ahí sí, ese dilema no tiene solución. O poca sí, gente sí, o has metido la pata. Ahí no eh, hay más posibilidades. exactamente, sí, eso es cierto. Pero sí, a veces es No, sí, Es un poco cansino.
No, pero Sí, precisamente eso lo hace seguro. ¿Eh? O sea, pues claro, yo cuando la grandísima mayoría me dice que estoy loco, que estoy equivocado y que voy a que por mi culpa se va a morir la gente por hacerme caso y tal, entonces yo estoy tranquilo, digo, voy bien, no, no me he desviado nada del camino correcto. Ahora, cuando 3 seguidos me dan la razón, y digo, uy, tendré que repasar a ver si estaba un poco despistado y he metido la pata en algo. ¿Eh? O sea, quiero decir que eso te sirve muy bien y además muy cómodo para saber que vas bien o que ya te estás despistando. Con lo cual, sí, es cansino, da risa, pero es muy eficaz. No, el sistema no tiene fallos, ¿eh? Claro. Además, fíjate en otra cosa, es decir, que bueno, solo tienes que verlo eh, en el objeto de análisis más cercano que tienes, que es tú mismo. Y tú te analizas a ti mismo y te das cuenta de que hay cosas que hoy han cambiado de punto de vista y antes veías de otra manera. Hay, hay ángulos que se han ampliado bastante, hay conceptos que se han quedado obsoletos. Es decir, puedes observar tu propia evolución, ¿no? Y cuando observas eso, te das cuenta de que hace relativamente hace poco, a lo mejor hace 10 años, pues había cosas que hoy ves casi radicalmente diferentes y ves mucho más ampliadas. Por la misma razón, es decir, o sea, si tú eres capaz de darte cuenta de lo torpe que eras hace 10 años, o 15 o 20, por no ponerlo, es decir, Sí, para no para hacerte no muy ofender a torpe, nadie. para no ofenderte a ti mismo, pero si tú tenemos ves que que ser, hace 20 años sí, tenemos que ser, veías y cosas tu mensaje es que tenemos que ser indulgentes Con con nosotros los lanudos mismos. nuestros. con nosotros mismos en primer lugar. Porque quiero decir que, claro, tú lo ves desde el punto en el que te encuentras, desde tu nivel, y entonces, claro, dices, bueno, aquí hemos adelantado un montón. Y mira, aquel por dónde anda que no sabe ni dónde pisa. Claro, pero tú estás exactamente igual. Es Sí, decir, tu futuro dentro de 20 años, si la cosa sigue igual, dentro de 20 años, digamos, arquetípicos, ¿no? Como modelo, pues dentro de 20 años tú habrás evolucionado y entonces lo que hoy te crees que sabes y qué tal, pues habrá cambiado bastante, ¿no? Sí, y yo Y pienso que funciona en los así. próximos 20 años vamos a evolucionar muchísimo, porque no hay nada que te haga ir más rápido que los garrotazos en la cabeza. Sí, sí. Eso es, vamos, una maravilla. Sí, pero es curioso, hasta eso lo puedes pensar. Fíjate, la forma de analizarlo vulgar es desde unas premisas que nadie cuestiona. Eso es como el tema de la PCR que decía Unai hace un momento, ¿no? Es decir, nadie cuestiona, por ejemplo, el tema de la muerte. Eso no lo cuestiona nadie. No, hombre, morirse, pero eso ¿de qué me estás hablando? Eso ni lo pienses, eso cuando llegue ya llegará, pero tú, eso ahora, ahora hay que preocuparse pues de la política, de lo que hace el Pedro Sánchez y tal. De eso otro no. Claro, eso forma una base que es más falsa que la de Gary Mullis, no porque lo dijera él, sino que lo que le hicieron, es decir, el uso que le dieron a su herramienta, ¿no? Y sin embargo, es decir, nosotros no lo cuestionamos. Digo nosotros, me refiero a un nivel de lanudo alto, ¿no? Eso no lo cuestiona. Y como no lo cuestiona, no se entera de nada. Es decir, no, tú ahora preocúpate. Y dice, no, fíjate, los lanudos aquellos solo se preocupan del fútbol. Sí, y tú solo te preocupas de lo que te preocupas, que es lo mismo, pero en un nivel, como en una espiral, pues a lo mejor 2 vueltas más arriba. Pero, es decir, cambia cuantitativamente, pero no cualitativamente. Cualitativamente funciona exactamente igual. Y mientras no te des cuenta de eso, vas a estar preocupándote de solucionar el problema que tú eres capaz de percibir, pero sin darte cuenta de que ese problema que tú eres capaz de percibir no es el problema. Quiero decir, estás en un bucle, sí, sí. claro, porque si te fijas, por ejemplo, lo hemos comentado alguna vez, es decir, ¿cuál es el problema de un hincha del Madrid? Pues que gana el Madrid y tal, y va a hacer el árbitro, no sé qué, ahora vamos a otro campo, a una liga y una historia, pero es que eso no tiene ninguna importancia. Mira, aunque tú soluciones eso, aunque el Madrid meta todos los goles que tú quieres, eso no te va a solucionar tu problema. O sea, el resumen es que nosotros estamos aquí intentando cambiar el mundo cuando realmente lo que está ocurriendo es otra cosa que es justo la contraria. Es decir, que tú estás aquí con tu nivel de conciencia y el mundo te está cambiando, o sea, te está evolucionando. O si quieres, estás evolucionando dentro del mundo.
Pero la percepción normal es justo la contraria. Es decir, la gente se cree que lo que tiene que hacer es arreglar la economía, arreglar la política, arreglar la familia porque discute con unos y los otros, arreglar la salud porque está jodido, no sé qué, o comer sano para no tener que estar jodido nunca. Pero ese no es el problema. Es decir, lo que está ocurriendo en realidad no tiene nada que ver con eso. Esos son mecanismos que tú percibes desde tu nivel. Pero cuando cambias de nivel, o sea, cuando cambias de nivel me refiero, cuando lo ves desde otro punto de vista, pues ves lo que está pasando realmente. ¿Qué está pasando? Pues que tú tengas el nivel que tengas, estás metido en un mundo que te está evolucionando, aunque no quieras. Eso es lo que está pasando. Es decir, tú no estás arreglando el mundo está bien. ¿Y cómo sabes que está bien? Porque te está arreglando a ti. O sea, esa es la cosa, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil de ver porque todo el mundo te lo cuenta al revés. Y todo el mundo cree que es al revés, es decir, al revés. Sí, Aquí vendrá un político que hará tal y hay cual. muy pocas No, personas que piensen que el mundo está perfecto, muy poquitos. Incluso de gente muy avanzada, muy tal, dice, no, no, pero hombre, esto hay que hacer muchas cosas aquí y tal, y no se puede hacer nada. Y también es porque el estar bien lo relacionan con ausencia de sufrimiento, ausencia de presión, ausencia de... Sí, No, el mundo estará bien comodidad. cuando todo sea armónico, cómodo y tal, y no se dan Cómodo, cuenta, cómodo. no. Si arreglamos sí, bien las cosas y nos repartimos todo y todo, pues ya entonces estaremos en un cuando, plató como que aquí, decía, claro, como decía Zapatero, que todos vivan mejor que la media. Sí. Y claro, ese es el objetivo a conseguir. Que sea Claro, imposible, eso es lo de menos. Lo pero importante sí, es tenerlo, el objetivo. pero fíjate en que eso, cada uno a su nivel, es exactamente lo que está haciendo. Es decir, cómo Sí, está funcionando el mundo en este momento, ¿no? Pues que cada uno se cree que o sea, cada uno está haciendo fuerza en la dirección que cree que es la correcta y por lo tanto que si se cumpliese su objetivo, si todos votasen al que él quiere, si al final ganase su equipo, si su mujer le hiciese caso, si al final él fuese un poco más listo, si tal, entonces todo se arreglaría. Y eso es el caldo de cultivo, es el mecanismo que está haciendo que todo el mundo, quiera o no, pues, tenga que pelear contra eso. Y ese es como si te hubiesen metido en un gimnasio y te dicen, bueno, tú con el agua hasta el cuello. Bueno, pues tú aquí para salir tienes que hacer, tienes que subir por la escalera y ya está. Y lo que está haciendo el mundo es forzarte a eso. Es decir, si os fijaros, yo os invito a que hagáis ese ejercicio, es decir, vamos a ver, o sea, no que os lo creáis ni no lo creáis, lógicamente, ¿no? Sino simplemente, es decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si eso fuese así? Es lo del heliocentrismo que comentabas antes tú. Y, a ver, si eso fuese así, ¿qué excepciones tendría? todo encaja. Claro, Mm, ¿sabes? Eso explicaría, por ejemplo, es decir, además, si eso fuese así, además puedes llegar por otro lado también. Puedes decir, bueno, a ver, no es así, pero, a ver, por ejemplo, un objetivo, digamos, loable es que ya sabemos que existen lanudos, porque los hemos visto, porque los conocemos y pues sabemos que hay muchos. Entonces alguien te puede decir, a ver, eh, mira, un objetivo de este mundo sería que los lanudos evolucionasen. Ahora, monta tú un escenario para que eso ocurra. Eso probad a hacerlo. Y veréis cómo le vas dando vueltas, le vas dando vueltas, le vas dando vueltas y dices, bueno, a ver, si yo le doy comodidad al lanudo, el lanudo no prospera. Porque el lanudo quiere la paguita, el coche nuevo, no sé qué, no prospera. Entonces por ahí no es. A ver, pues tendré que hacer otra cosa. Bueno, pues voy a ponerle un poquito de presión, voy a subirle la inflación un poquito. Pero no es suficiente, porque si tú le subes la inflación, pues el lanudo se busca un pluriempleo y entonces al final se compra el coche o intenta comprarse el coche y tal. Bueno, pues hay que darle más leña. Y al final, por ese camino, llegarías a un mundo, al diseño de un escenario que si no fuese exactamente el que hay ahora, sería parecido. mm. Eso es duro decirlo, pero a ver, si tú despersonalizas la opinión, es decir, a ver, no lo voy a mirar desde el punto de vista emocional, voy a mirarlo desde el punto de vista lógico, es decir, mental, puramente. A ver, esto como, o sea, si tiene consecuencias para la comodidad del lanudo, bueno, del lanudo y de los que no son lanudos, ¿no? Eso es un segundo término. Pero ¿cómo debería de ser o cómo sería la única forma posible o una de las únicas formas posibles para que esto funcionase despertando a un lanudo? Bueno, pues llegarías a una cosa parecida a esta, ¿no? Digo yo, ¿eh? Por lo menos.
Sí, con una sí. situación parecida a esta, fuerzas al lanudo a despertar. Si lo fuerzas, a lo mejor no en un viaje, pero bueno, poco a poco, ¿no? Pero sí, desde luego, ¿cómo no funcionaría? Pues dándole comodidad. Entonces seguro que no, Mm. porque se enclaustraría en su nivel de comodidad. Hablo no por todos, porque a lo mejor hay quien no, pero yo sí. Es decir, Sí, es lo que sí. comentábamos en uno de los primeros. Con lo cual tenemos que llegar a la conclusión de que el socialismo que promulga y trata de hacer el estado de bienestar, podríamos decir que es un infiltrado para que la gente no evolucione. Exacto, sí, totalmente. Eh, Si se consiguiese ese objetivo, la gente no evolucionaría. Si solo tenéis que pensarlo, ya lo pero, hemos comentado. Unai, sí, pero a ti te ponen una una de 18 años al lado, una de 18 años, ¿eh? Y que sí, encima puedes ir cambiándola como cuando quieras, ¿no? Es decir, o cuando te canses de una, como hace el famoso DiCaprio. Y, y, y te dan una paga suficiente para poder comprar todo el vino bueno que te apetezca. Y todo el que te puedas beber, porque claro, almacenarlo tiene poco sentido, ¿no? Y así, unas cuantas cosas. Y entonces, ¿qué te movería a salir de ahí? sí, entendido, Mac. Claro. Pero pregunta, y entonces el vector de todo esto siempre apunta a una mayor evolución. O Sí. sea, pero sí, pero entonces, yo veo y analizo con admiración épocas pasadas. Eh, eh, Incluso creo que había gente con más criterio que en la época actual que nos ha tocado vivir. Entonces, ¿eso cómo lo interpretamos? ¿Que es que hay ciclos? ¿Que es que hay una cierta fractalidad? Porque si fuera que el universo nos presiona para evolucionar y siempre ha sido así desde hace miles de años, ahora seríamos gente más evolucionada que, o sea, por ejemplo, no hace falta remontarnos tanto. Un ejemplo práctico para que describe lo que digo. No hace falta irse a miles de años atrás. La política de principios de siglo, o incluso del siglo XIX, con esos oradores y esos puntos de vista y esas cosas. Eh, o en la legislación que se promulga. Por ejemplo, la Glass-Steagall, ya sabéis, la famosa ley en Sí, la sí. que después del crack del 29 se separó la banca de inversión de la banca comercial. Hostia, eran Ujú. 3 páginas. Sí, Tres claro. páginas claras de los senadores Glass y Steagall y Carter Steagall. Y decían, esto se puede, si tú coges dinero de los viandantes, no puedes ser un underwriter de securities y tener una banca de inversión y viceversa. Si tú te dedicas a la banca de inversión, es otra cosa. Ahora, la Dodd-Frank Act, esa ley que se promulgó después de la crisis del 29 y la Banking Act, hostia, tenía eran 2000 páginas de ley enrevesada y con todo el Claro, mundo claro. lobbies poniendo su letra pequeña, lo otro. No hay que remontarse hace miles de años. Ahora, yo creo que los políticos de hace 100, no más, eran más, eh, más prácticos, más cercanos a la población, más evolucionados, otro nivel vibracional mayor que los de ahora. Entonces, si siempre evolucionamos hacia crecer, Mac, ¿cómo se explica eso? No, no, vea, Pues es fácil. no, te lo voy a explicar yo. Acabo de decir que o sea, el estado de bienestar involuciona. Y tú estás hablando de antes del estado de bienestar. Y claro, después la cosa ha ido a peor. Sí, pero hay también, es decir, es Pero que tú solo tienes que cambiar el concepto de evolución, digamos que como una función continua por una función discontinua. O sea, por ejemplo, eh, no hay nada que haga, que obligue a que la misma gente que hay aquí ahora sea la gente que vivía en la época de la Ilustración o en la época clásica griega, puede ser otra gente. Entonces, el sistema no es lo que nosotros conocemos como el sistema, puede ser mucho más grande. Entonces, puede ser perfectísimamente que gente que ha vivido en la época de oro griega o en la época clásica eh, hoy no esté, y esté en otra parte. Y puede que los lanudos de entonces a lo mejor son los políticos excelsos o alguna parte
de gente. Vale, muy interesante. Ok, te Claro, sigo. claro. Muy interesante. Vale, vale. Es que eso no tiene, Vale. quiero decir, por ejemplo, el Krishnamurti que pone Paco como ejemplo constante, ¿no? Pues nadie te dice que Krishnamurti tenga que estar aquí dentro de 3 generaciones, ni dentro de 30. A lo mejor se ha ido a otra parte a hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir, el ser que encarnó en Krishnamurti, pues a lo mejor ahora tiene otras ocupaciones. Y entonces esa evolución, tú no tienes por qué verla, digamos, haciendo un seguimiento histórico. Sí, y con los mismos protagonistas, con los mismos Claro, agentes. claro que no. Vale, vale. Claro que no. Hay varios planos, varias dimensiones y se salta de uno a otro. Vale, vale, entiendo. Pero podemos concluir que Krishnamurti no se ha reencarnado en Belén Esteban. Eso podríamos darlo como bueno. Sí. Bueno, espérate. Ahí todavía habría, es decir, hasta eso sería, como decía antes Unai, aplicando las matemáticas oportunas, podías llegar a esa conclusión que sí. Porque solo tendrías que tirar de la parte buena de Belén Esteban, es decir, de la parte útil. Sí, que la que te dice seguro, que vayas a pincharte, sí, esa es la buena. Por ejemplo, porque eso también lo hemos. Es que eso es muy difícil de ver, pero fíjate, a ver, tú imagínate que te pinchas y te quedas paralítico, o te coge una miocarditis y te quedas medio minusválido o minusválido completo, ¿no? Y claro, Y entonces, evolucionas a todo trapo. bueno, desde esa posición en la que no tienes la excusa, no te puedes distraer yéndote a montarte en tu BMW nuevo, ni puedes irte a jugar al golf porque tienes un problema cardíaco que no te deja levantarte de tu silla de ruedas. Se te han terminado las juergas con coca y amigas menores, en fin, quiero decir, por ponerlo como ejemplo, ¿no? Tú, desde ese punto de vista, estás obligado a pensar. No te obliga nadie con una pistola, pero es que o piensas o revientas. Y entonces, si piensas, vas a llegar a un estado evolutivo tuyo, interno, es decir, tu nivel de ser va a estar más arriba de cómo estaba antes de pincharte. Y si todo eso se lo debes a Belén Esteban, claro. Por ejemplo. Y Belén Esteban al final era Krishnamurti que está por eso te decía lo de las matemáticas que ha venido a hacer obras de caridad. Exacto. En plan cabrón. Vale. Y eso, si te fijas, hay lo puedes enunciar con una ley general que lo recoge todo, ese caso y todos los demás, ¿no? Y es cuando ves claro que el mundo como está como tiene que estar. O sea, no hay nada mal. Es decir, que, a ver, eso en este caso es una opinión mía, pero es como lo que también hemos comentado a veces, es decir, es cuando tú ves lo de los Reyes Magos, otro tira, oye, pero es que yo no estoy de acuerdo. Vale, tú no estás de acuerdo, pero yo ya lo he visto. Con eso no estoy diciendo que yo lo vea todo, ni mucho menos. Pero eso concretamente sí. Es decir, ahí tengo una visión clara y distinta de que no podría tocar nada del mundo. Es lo que hemos comentado de la varita mágica, que se le da al perro, o del genio que te cumple los deseos y tal. Sí, porque por deducción, si tú partes de ese supuesto y empiezas a deducir, hay muchas cosas que estás dando por sentadas que tendrías que saber antes. Por ejemplo, en el tío de la silla de ruedas que se ha pinchado por culpa de Belén Esteban. Es decir, ¿esto de qué va? De que ese se muera como cualquiera de los romanos que se murieron en la época de Roma y que ya está, y que viva bien y punto, o va de que su nivel de ser suba. Suba me refiero a que, en el sentido de que ande para adelante, ¿no? Es decir, que evolucione. Porque si va de que evolucione, todo lo que lo haga evolucionar es bueno. Y entonces, ese cúmulo de cosas de los bracitos y de la Belén y todo el rollo, pues si lo ha hecho evolucionar es bueno, aunque le haya quitado toda la comodidad. Aunque sea no sea agradable, sea duro, sí. Claro, aunque sea duro, ¿eh? Y con eso, obviamente, no estoy defendiendo ni a Belén Esteban, ni a los pinchazos, ni nada. Es decir, eso está claro, ¿no? Yo para evolucionar... Y llevando más allá, Mac, la discusión, ¿le ha sonado a alguien ahí el móvil o no? A mí, pero ¿no? Ya está. ¿Estás? Vale. Entonces, ¿para ti qué supone el suicidio? Nada. No, pero, o sea, te niegas es una especie de, mira, esto ya sé que yo en este estado postrado evolucionaría y pensaría, pero yo estoy hasta las narices y me pego un tiro.
bueno, pues ya está. Es decir, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué problema hay? Pues te pegas un tiro y ya está. Al otro viaje, pues tienes esa experiencia y tienes todo lo que, en fin, ya está. Tiene experiencia y el agujero en la cabeza, las dos cosas. Sí, no, el agujero No, no, pero, porque el agujero lo entierran y después cuando te toca otra cabeza ya te la dan sin agujero. ¿Sabes? O sea que, pero y no ¿qué es, pasa? No no pasa es, nada. ya, pero no es una. O sea, esas condiciones se han puesto ahí para que evoluciones, entonces, bueno, no es algo, un episodio desaprovechado o algo, siempre habrá ¿Qué va? ¿Qué más, o va? ¿Qué siempre, va? no, ¿Qué hay va? que, vale, ¿Qué va? ok. Lo que pasa es que te lo tienen que decir. Es decir, a ver, esto es como una especie de juego en el que, eh, digamos que para que esto funcione, o sea, esto, yo lo he dicho a veces, para mí es una máquina de desarrollar conciencias. Máquina en el sentido orgánico, no, no una inteligencia artificial, y no, es un sistema, el universo es un sistema que lo que hace es desarrollar la conciencia de todo el mundo, de todo, de ti, de él mismo, de todo. Es decir, es, digamos que conciencia creciendo. Y entonces, para que esa conciencia crezca, hay cosas que tú te tienes que creer, porque si no el sistema no funciona. Por ejemplo, si alguien creyese, viese firmemente, que aunque yo lo diga, obviamente no se lo va a creer, que nada tiene importancia, pues eh, digamos que Sería si tú crees inmensamente que, feliz, sí. bueno, pero quiero decir que no, o sea, tú tienes que creer, por ejemplo, que tu vida es importante. Es Ya, decir, tu vida me refiero a la tuya, no para los demás, sino a la tuya, ¿no? No, es que yo no quiero morirme y tal. Paco es un ejemplo. sí. Si tú te das cuenta que tu vida no tiene ninguna importancia, porque eso lo decía, precisamente lo decía uno de los que hacen terapias de regresión. Decía, vida hay solo una. Lo que pasa es que es una vida en muchos cuerpos. Y es una sola vida o sea, en muchos cuerpos de un ser y en muchos cuerpos de muchos seres. Pero vida es una solo, una. Que la tuya, por no complicarlo más. Es una vida, lo que pasa es que una vida que tiene, ahora tiene un trocito y después tendrá otro trocito y así sucesivamente. Y antes ha tenido otros trocitos. Si tú eso lo dieses claro y distinto y encima te diesen una mentalidad del anudo, cosa que es imposible por la propia definición, pues entonces no podría soportar ningún tipo de cosa, porque diría, es que este juego no me gusta, pues me bajo. Y te pegarías un tiro. Entonces, ¿qué ocurre? Que fíjate cómo está bien hecho, es decir, esto es un ejemplo, es decir, el lanudo no puede creer que esto no tiene importancia y eso es lo que hace que el lanudo funcione como un lanudo y que se agarre a la vida del lanudo y eso es lo que le hace evolucionar. O sea, que el sistema no tiene ahí si no sería un bug, sería un error, ¿no? Del programa, podríamos decir, ¿no? Y oye, entonces tú si ya llegas a la conclusión de que esto no tiene, entonces te pegas un tiro. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero no necesariamente sí o no. Y en último extremo no tiene importancia. Y con eso eso no anima a que te suicides, ni mucho menos. Es decir, no sé, es decir, no tiene. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, está bien hecho. Y una vida muy corta, Mac. Alguien, Pues un igual, bebé que le pasa algo, y también es algo. Sí, un bebé pues a un bebé que le pasa algo de padres es la mejor. ignorantes vive poco. Bueno, Ya, pero aunque, bueno, todo suma, ¿no? Ese bebé, el alma, o sea, la vida, la encarnación esa de la única vida, como lo has descrito, pues es Sí, bueno, pues un tiempo ese más y bebé puede haber sido una herramienta para que sus padres se dieran cuenta que estaban haciendo el imbécil, por ejemplo. efectivamente. vale, Ahí vale, ok, el que menos sufre vale, es el bebé. vale. Pero como herramienta, es decir, para sus padres eso pues a lo mejor es un trauma que tienen que digerir, que se lo han metido a la fuerza, es decir, el universo se lo mete a la fuerza y con eso tiene que pelear. Es decir, Vale, ese es su examen. Y te lo dejan encima de la mesa y ya está, resuélvelo. vale. Aparte, Pero Y esa importancia no tiene gente, ninguna. yo quería decir que lo que estás diciendo, esa máquina engrasada y tal que hace crecer la conciencia, mi opinión es que es absoluta y totalmente automática, o sea que no hay nadie a los mandos. Claro.
No, es la propia consciencia. Y la propia consciencia es la que crece, digamos, como si fuese un fractal, pero crece por su propia naturaleza. O Sí, sea, no pero hay que no hay nadie en el nadie a sentido los mandos, personal que no hay nadie a los mandos. como, como persona no, porque no tiene, porque ahí no cabe, o sea, no hay un fulano con nombre y apellidos, ¿sabes? Sí, con Lo que barba. sí que hay es ni con barba. Lo que sí que hay son diversos personajes que forman parte de ese sistema entero. O sea, al final solo hay un sistema. Sí, Eso lo tenéis, yo creo un que todo. Sí, sí, con lo del P huevo, yo creo que ahí al final, si sigues ese razonamiento, y con atención, que es difícil de seguir, pero si lo sigues con atención, al final llegas a la única conclusión posible. Y es que sí, sí, solo sí, hay sí. un sistema y es el universo. O sea, no hay nada fuera del Interconectado. universo y por lo tanto tú no eres distinto, Exacto. ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, pero yo insisto en que no hay nadie al mando. Claro que no, porque si hubiese alguien al mando, ese alguien estaría fuera de esto. Y Ya, eso por eso, sí, definición es sí, no, imposible. eso es lo que quería puntualizar. No, es que hay mucha gente que cree que hay allí uno sentado con el volante y las marchas y tal. Entonces yo pienso que no. Puede ser. Bueno, eso a unos determinados niveles, como parte de la única estructura, de la estructura única, perdón, sí, es cierto. Es Hay, cierto que... llamémoslos, pues que existe esa persona con las levas ahí No, dirigiendo no, grupos, ¿no? Esperad, vamos por partes, vamos por partes. sí, A un ver, universo es sí, el todo, tiene sus componentes. no, Tienes unos componentes lanudos, tienes otros componentes sí, animales, tienes sí, otros componentes de otra forma. sí, Entonces, en otro nivel de vibración hay otros componentes más Claro, avanzados que los componentes inferiores consideran como un tío de barbas. sí, pero los sí, de abajo, los del medio y los de arriba, todo eso es así. funciona automático. No hay nadie tomando decisiones. O sea, es lo No, mismo porque si que fuera una alguien tomando colmena. decisiones... Una Sí, colmena es pero si fuera... automática, no, nadie toma decisiones en una colmena y por eso tiene 100 millones de años y va de maravilla. Porque nadie toma decisiones y claro, al no tomar decisiones no hay error posible. Entonces yo pienso que el universo es absoluta y totalmente automático y no hay nadie que tenga que ni que controlar, ni que modificar, ni que variar el rumbo en ningún momento. Porque es perfecto, es como el cuerpo de los seres vivos. Es perfecto, se autorrepara solo y no hay que tocarlo. No, está bien, ya, Claro, ya está bien. eso es una consecuencia, o sea, de la premisa primera. Es decir, si un sistema consciente y por lo tanto inteligente eh, solo puede tener un modo de crecer, es decir, solo puede tomar una dirección. Porque si hubiese dos direcciones y tuviese que elegir, eh, quiere decir que no sabría cuál es la mejor y entonces no sería suficientemente inteligente. Entonces, un sistema con una inteligencia, digamos, imaginaos una Mm, buena inteligencia, es decir, una inteligencia mm, ya para probar un examen de matemáticas, ¿no? Esa inteligencia solo puede moverse en una dirección, aparte de que sea la dirección del mínimo esfuerzo, que entre otras cosas es por ese nivel de inteligencia. ¿Qué ocurre? Que si tú desarrollas ese modelo, pues al final el modelo solo se puede mover en la dirección de mínima energía o de máxima inteligencia, que es una. No hay dos ahí, ¿no? Y entonces por eso es automático. O sea, quiero decir, porque o solo sea, hay una opción, porque no hay claro, claro, opcionalidad, solo hay una, sí, sí. claro. Lo que pasa es que ahí la palabra automático tiene una connotación negativa muy mala. Es decir, igual que máquina. Es decir, porque ni es máquina ni es automático. Es decir, digamos que es, míralo desde otro punto de vista si acaso, ¿no? Es decir, es eh, cuando tú tienes una inteligencia perfecta, suponiendo que hubiese, si te imaginas una inteligencia perfecta, y esa inteligencia perfecta tiene que desarrollar una tarea, solo la puede desarrollar de una forma, que es de la forma perfecta. Por lo tanto, no hay dos opciones. Sí, o sea que en vez de decir que el universo es una máquina automática, tenemos que decir que el universo es perfecto y ya está. Y ahí está Pues incluido todo lo demás. sí, 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 sí. Bien, es lo que Esa yo es la cuestión. pensaba y por eso cuando me dicen, ¿quieres una varita mágica para cambiar el universo? Digo, no, 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 no porque está bien allá. Y ya está. No, porque si haces lo que tú llamas pensar en segundo grado o en tercer grado
de qué pasaría cuando tú actuases con esa varita mágica sobre cualquiera de las variables, si piensas en qué ocurriría en la segunda derivada y en la tercera derivada, un desastre. te volverías atrás y dirías, no, mejor no la toco. Claro. Porque te das cuenta, y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es decir, ver, oye, si yo tocase un botón económico y todo el mundo fuese rico, ¿no? Y entonces piensas eso, ¿qué efecto tendría sobre sus conciencias? Sí. Pues puedes empezar a pensar y darte cuenta, por ejemplo, de qué le ha pasado a la gente que le toca la lotería. Sí. Y dirías, no, bueno, pues espérate. A ver, lo de ser rico no parece que sea muy bueno, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer a la gente, yo qué sé. Y al final, de cada uno de esos toques de varita mágica, te arrepentirías al instante, ¿no? En el momento vieses el efecto de la segunda o de la tercera derivada. Está claro. Claro. Y entonces, cuando tú tienes un universo, es decir, esto, si le atribuyes la propiedad de inteligente, solo tiene un camino, no puede tener dos. Sí. Lo que pasa es que eso lo han complicado mucho, por ejemplo, con el tema del libre albedrío. A ver, y entonces Dios, por ejemplo, por seguir la retórica de algunas religiones, ¿no? Dios es omnisciente y lo sabe todo. Coño, pues entonces que no haga imbéciles, ¿no? O es que él no sabía me refiero no a la inteligencia, a esa inteligencia suprema o como le queráis llamar, sino a ese Dios barbudo, ¿no? Y a ver, si este tiene tanto poder que lo sabe todo y es omnisciente y tal, entonces ¿por qué ha creado a hijos de perra? Porque hacen falta. Es decir, pues claro, porque si eso no fuese así, es decir, una premisa desbanca la otra. Es decir, a ver, o este tío, en vez de ser el de la barba, en vez de ser inteligente y supremo y omnisciente, es un capullo y no se entera de nada, o bien no es malo lo que ha hecho. No, y los imbéciles. Porque la gente interpreta inteligencia, una decisión inteligente de un Dios omnisciente como proveedor de comodidad y de falta de presión. Que para mientras eso... que la verdadera inteligencia es una evolución, como has explicado antes, una evolución con sus sufrimientos, con sus presiones, para elevar la consciencia. Esa es la cuestión. Claro, si se interpreta desde ese ángulo, todo cuadra. Exacto. Sí, pero nadie le reza a Dios para que le eleve la conciencia, le reza para que le toque la lotería. Claro. Sí, nadie le eleva a Dios para, oye, que mañana tenga un accidente y me amputen un brazo, porque eso me va a dar a nivel de conciencia. Claro, nadie... No, o sea que el Dios al que le rezan no puede ser el verdadero si hay. ¿Por qué? Porque ese no hace lo que le piden. No, y es que fíjate si es absurdo, es decir, eso literalmente es absurdo, es decir, es absurdo como planteamiento lógico, ¿no? Es decir, a ver, ese de la barba creó a un idiota, a un imbécil. Pero claro, bueno, pero a ver, ¿por qué creas a un imbécil? Crea a un ser elevado directamente, ¿no? No, pero es que le dio libre albedrío, sí, entonces me vas a decir que el imbécil tiene la capacidad de, por su propia, tirarse de los cordones de los zapatos y elevarse. Pues si es imbécil, no partimos de esa premisa. Hombre, sí, pero es que claro, como tiene libre albedrío, claro, eso es, en fin, eso es la excepción 1518 que decías tú antes del tema astronómico. O sea, no tiene sentido, es mucho más fácil verlo, además es que es lógico, es decir, que no, es tan obvio que no se puede ni defender, ¿no? Sí, está claro. Es decir, eso es lo que hay. El universo es perfecto y no se puede arreglar, no se puede modificar o no se debe modificar, bueno, no se puede. ¿Y cómo interpretamos estos profetas que yo creo que estamos todos de acuerdo que tenían una conciencia elevada? Como piezas del engranaje del universo. Claro. Y ya está. Hombre, sí, por eso... sí, debe haber, es que claro, para que alguien haga algo, tiene que tener una referencia que tiene que ser el profeta elevado de conciencia y el demonio, que este te va a arrastrar al infierno quemándote vivo el resto de la eternidad.
O sea, debe tener opciones, porque si no, ¿cómo va a tomar malas decisiones si no puede elegir? Es Claro, lógico. o sea, el que tú creas que puedes elegir, el que creas que de ti depende lo que dice la New Age, que tú te creas tu futuro y no sé qué, Sí, todo eso lo que sirve es para que si tú lo observas desde el punto en el que lo tienes que observar y en el ángulo que lo tienes que observar, pues te das cuenta de que es un mecanismo que funciona perfectamente porque está ahí y como está ahí funciona y que recoge, es decir, es útil para o sea, ese mecanismo está en una frecuencia y es útil para los que están en esa frecuencia. Y les sirve perfectamente. Porque por la misma razón que hemos comentado a veces, es decir, que tú, si tú coges, o sea, tú puedes coger a un perro y lo puedes enseñar a sumar, que lo que hacen en los circos, ¿no? Lo puedes enseñar a que te busque cosas, a que haga cosas. Pero prueba a hacer lo mismo con un sapo. Y verás cómo no puedes. Porque la naturaleza del sapo es otra. Entonces, lo mismo pasa con la gente, es decir, nosotros, cada uno necesita necesita un alimento que tiene que estar acorde con su nivel de vibración. Tú necesitas una frecuencia de estímulos que seas capaz de recibir y que tienes que resonar con ella, ¿no? Y tú necesitas una y otra gente necesita otra. Y otros que están más arriba necesitan otra y otros a lo mejor no necesitan ninguna. Esa es la cuestión. Y claro, ¿qué papel cumple cada una de las piezas del universo? Pues el que le El toca, que es decir, tiene que cumplir. el que Sí, tiene que cumplir. exacto. Nadie los ha nominado, ni nadie. Son piezas que están ahí como cualquier otra. Está claro. Claro, eso antes del epílogo, es decir, en la página, me parece que es en la contraportada del librito mío, hay la última frase, dice eso, es decir, que esto es un mecanismo o una máquina, pero no en el sentido mecanicista, valga la redundancia, de desarrollar conciencias donde no sobra ni un átomo, ni una emoción, ni una idea, es decir, está todo en el sitio. ni falta. Lo- Ni Ni falta, sobra claro, ni ni sobra falta. ni falta, Ni está claro. fuera del lugar. Sí, eso es más o menos lo que dice. Sí, ya ¿Eh? por eso. Y eso, ¿eh? Que por eso lo he dicho, porque es lo que dice. Sí, 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 es lo Sí, que dice exactamente, ¿no? lo Y que... eso es lo que hay. Lo, Entonces, no puedes ni quitar ni poner. Y cada una de las piezas hace que la siguiente se mueva. Y ella misma. O lo que le sea, decía Mozart al emperador, cuando decía, es que esta sinfonía habría que quitarle unas pocas notas porque está muy cargada y tal. Y Mozart dice, es que lo que es perfecto no se puede mejorar. Pues sí, claro, ahí hay una anécdota que me acaba de venir a la cabeza, curiosa, bueno, una historieta de estas de oriental, ¿no? Y tal, que había un sabio que era pues tipo Diógenes que vivía pues en la más absoluta miseria. Y un día llegan los soldados del emperador, un emisario, diciéndole que había oído hablar allí del sabio y tal, y el emperador quería consultarle, ¿no? Y entonces el sabio, bueno, empezó a hablarle de tú, aquel, llegó al palacio del emperador y ni se postró ni nada, es decir, no se obvió los rituales, ¿no? Y el emperador le dice, oye, ¿cómo tú no te inclinas ante mí? Y dice, pues tú, ¿por qué me tengo que inclinar ante ti? Ni de coña, eso faltaba. Y dice, bueno, pues entonces, tú no te inclinarías ni ante Dios. Dice, ante Dios, menos todavía, de ninguna manera. Dice, pues no hay nada que sea superior a Dios. Dice, pues esa nada soy yo. claro. Sí, porque él no era nada y eso es lo máximo, claro. Sí, aquel iba diciendo, hombre, entonces tú te crees que eres más que el emperador. Digo, "Bueno, claro, ni más ni menos, pero bueno, si me lo pones así, pues no tengo ningún inconveniente, ¿no? "Bueno, tú te vas a creer que eres más que Dios. Ya, pues yo, pues, hombre, tampoco te voy a decir que no, ni que sí, ni nada. Y entonces aquel día, cabreado del todo, le dice eso. Dice, nada es más grande que Dios. Dice, pues mira, esa nada soy yo. Sí. No sé si le entenderían, pero bueno.
Sí, no, el emperador seguro que no lo entendió, pero No, pero lo mandaría a ejecutar. el sabio acabó en las mazmorras. O sea, No, bueno, o su cabeza en un cesto. sí, Sí, probablemente. Porque esos Vaya. faciles sí, Ya, pero seguramente, o sea, gustan. supongo que será una historieta, es decir, porque sí. de hecho no creo de ninguna forma que sea una situación real, ¿no? Pero lo que sí que es imaginable fácilmente es que a él, es decir, al sabio, le daría absolutamente igual terminar con la cabeza en un cesto. Sí, Es decir, sí, que no tiene pinta tendría de eso, sí, ningún sí, tipo de problema. sí. Él sabía de la naturaleza de las cosas, de la vida. Claro, ese es el secreto. Y esa actitud, esa, la que nos estamos imaginando en ese instante, esa actitud es la que te libera de todos los problemas. Sí, Porque te saca del discurso de la comodidad, es decir, que te pone en otro nivel y entonces estás fuera de eso, literalmente. O sí, sea, eso sí, es decir, es el efecto de la iluminación también y una serie de cosas. sí. Te da mucha perspectiva, está claro. Te da mucha y además la única buena. Quiero decir que cualquier otra que esté por debajo de esa no te lleva a ninguna parte. Sí. Bueno, te lleva a esa. Lo que pasa es que no en ese instante. Es el famoso nivel, el entendimiento que te da un nivel liberador. Ahí está. Sí. Ok, os tengo que dejar. Sí, Voy es hora de terminar. a mi Sí, pesar. no, ya va bien. No hay que sobrecargar la tinta y está bien. Hoy ha sido denso. Siempre es denso porque al final siempre terminas en el ser si la cosa se canaliza bien. Sí. Si se canaliza por donde tiene que ir, al final, pam, a hablar del ser. Porque es que no tiene... Acabas en el Es único el, sitio que puedes acabar porque no hay otro. efectivamente. Un día vamos a empezar a hablar de fútbol y a ver dónde nos lleva el tema. Yo supongo que nos llevará al mismo, a lo mismo. Decírmelo. Avisadme y entraré tarde. Sí, no, a mí iba a decir yo, decírmelo para leerme el marca el día anterior. Porque si no, no podré meter baza y a mí me gusta meter baza. Está claro. Abrazos. Vale, Igualmente. hasta la Adiós. próxima. Adiós. Nos vemos.